Can Yaman lo ha vuelto a hacer. Esta vez no fue en una serie ni en una alfombra roja, fue en una revista. Y no una cualquiera, Algo soltó una confesión, que ha puesto patas arriba a medio internet. La locura total. Yo me enteré por ahí, ¿sabes? Me llegaron mensajes, un montón de gente diciendo tienes que hablar de Can Yaman. Lo que ha dicho es una bomba. Y claro, aquí estoy, listo para desmenuzar este salseo. Porque a ver, este chico no para quieto. Siempre está en el candelero. La cosa es que según lo que se está comentando, Can Yaman, en una entrevista, soltó algo que ha pillado a muchos por sorpresa. No fue un me voy a retirar, ni un quiero ser director de cine. Fue algo mucho más personal, más íntimo, diría yo. Algo que tiene que ver con su vida, con sus relaciones, bueno, ya me entendéis. Para ser honestos, a mí me huele un poco a estrategia publicitaria. Ya sabemos cómo funciona esto del mundo del espectáculo. A veces para que se hable de ti, hay que soltar una perlita. Y Can Yaman sabe perfectamente cómo generar titulares. ¿Pero qué soltó exactamente? Los rumores son muchos y algunos tela marinera. Lo que yo creo que está pasando es que Can está en un momento de su carrera en el que quiere mostrarse más real, más vulnerable. Ya no es el chico joven que se hizo famoso de la noche a la mañana. Ahora tiene más experiencia, ha vivido más cosas, y quizás siente la necesidad de compartirlo. Ojo, esto es solo mi opinión, Muchos dicen que la confesión va ligada a sus relaciones pasadas. Que está mirando hacia atrás, reflexionando sobre lo que vivió. Y es que, seamos sinceros, la vida sentimental de Can Yaman siempre ha sido un tema de conversación. Cada vez que se le ve con alguien, zas, noticia. Imaginaos ahora que él mismo habla de ello. ¿Será que está abriendo su corazón para que se le conozca mejor? ¿O es una forma de limpiar su imagen, de desmentir ciertos rumores que han circulado? Porque claro, cuando eres una figura pública tan mediática, te inventan de todo. Y la reacción ha sido espectacular, de verdad. Las redes sociales explotaron. Comentarios por aquí y por allá, debates encendidos. Fans emocionados, otros decepcionados, algunos simplemente intrigados. La revista donde soltó la bomba se debe estar frotando las manos. Ventas disparadas. Yo personalmente creo que esto le da un toque más humano. A veces a los famosos los vemos como seres perfectos, inalcanzables. Y cuando muestran un lado más imperfecto, más real, es cuando conectamos más con ellos. ¿No os pasa a vosotros? Ahora, la gran pregunta del millón, ¿qué ha dicho exactamente? Pues mira, según lo que he podido leer y oír, Can Yaman ha confesado algo relacionado con su manera de vivir las relaciones, con la intensidad con la que las vive. Y ojo, que no descarta nada. Ha dejado la puerta abierta a muchas cosas. Esto es lo que me hace pensar que quizás no es solo una estrategia. Quizás sí está en un momento de sinceridad. Y eso para un actor tan popular, es un riesgo pero también un acierto si lo gestiona bien. Y es que la locura que ha desatado no es para menos. Can Yaman siempre es sinónimo de revuelo. Ahora habrá que estar atentos a cómo evoluciona esto, si da más detalles, si hay alguna reacción de otras personas implicadas, porque este salseo, amigos, acaba de empezar. Pero dime tú, ¿qué crees que ha confesado Can Yaman para revolucionar a todos de esta manera? ¿Crees que es un paso hacia una mayor sinceridad o una jugada maestra para seguir dando de qué hablar?